Oye, continuando con el desarrollo de los temas de nuestro curso de trigonometría, corresponde que veamos ya la parte de funciones trigonométricas. Ese tema lo vamos a abarcar en 2 sesiones. Hoy veremos las primeras funciones, que son las funciones seno y coseno, y que a través de las funciones senoidales podemos realizar distintos modelos matemáticos, ¿no? Bueno, entonces aquí el contenido de la sesión de hoy, vamos a definir lo que es una función, también lo que es una función periódica, lo que ya mencioné, lo que es la función seno y la función coseno. Y lo que son las funciones senoidal y cosenoidal. El objetivo de la sesión es que al finalizar tú ya vas a estar en condiciones de resolver problemas, en este caso, referidos a analizar, representar, traducir, expresar y calcular los valores que se obtienen de las primeras funciones trigonométricas bajo ciertas condiciones según el contexto del problema. Bueno, después de pequeña introducción, vamos a definir lo que es una función, al igual que en álgebra, aquí simplemente como para que recuerdes, ¿no? Que una función, estamos hablando de función real de variable real, ¿no? Una función me dice que es una relación. ¿Qué significa que sea una relación? Significa que sea un subconjunto del producto cartesiano de los conjuntos en mención, que en este caso son el conjunto X y el conjunto Y. Una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano de X con Y. Pero para que esa relación se convierta en una función, ¿no? Debe de cumplir unas condiciones, que es la que vamos a mencionar aquí, ¿no? Por eso dice que una función es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto X, que es el conjunto inicial, un elemento en el segundo conjunto Y, que es el conjunto final o conjunto de llegada, con la condición de que a cada elemento de X, ¿no? A cada elemento de X le va a corresponder un único elemento en el conjunto de llegada Y, ¿no? O sea, quiere decir con esto que como a este X1 se le ha asignado este elemento que en Y, ya no se le puede asignar otro más diferente, pues, ¿no? Como por ejemplo, ya no le puedo asignar también a este X1 este otro elemento. Eso no puede suceder, ¿ya? Si sucede esto, bueno, solamente sería una relación, no una función, ¿ya? Muy bien, entonces la representación simbólica es la que tenemos aquí. Un elemento aquí le asigno un elemento Y en el conjunto Y, que lo vamos a denotar como F en X, ¿no? Y gráficamente, ¿no? Se daría de esta forma, ¿no? Un elemento, un único elemento acá, un elemento, un único elemento acá, y así sucesivamente. La representación tabular es la siguiente, ¿no? Acá van los elementos del conjunto inicial, que son los elementos luego del dominio, ¿no? Que es lo que bien ustedes deben de recordar. Y aquí los elementos del rango, el valor asignado. A X1 se le asignó Y1, que es el F de X1. X2, el Y2, el X3, Y3 y el X4, el Y4. Ahora, para nosotros obtener la gráfica de la función, o sea, una representación de los elementos de la función en el plano, es cómo ubicamos los pares generados, pues justamente por ellos, ¿no? O sea, X1, Y1, este punto lo ubicas en el plano, X1 es en el eje X, que es la fija, y en el eje Y lo que es la ordenada, ¿no? Y1. Este punto pertenece a la gráfica, y aquí, ¿no? X2, Y2, ¿no? Ahí está. X3, Y3 y X4, Y4. Esa es la representación gráfica, en este caso, de
esta función que posee solo 4 elementos. Bueno, pero ya cuando estamos hablando de un dominio más grande, de intervalos, pues ya normalmente a veces se genera al unir todos los infinitos puntos, se genera una recta o una curva, según sea el caso. Y algo rapidísimo para que ustedes recuerden es el dominio y el rango. De manera práctica, el dominio son todos los elementos del conjunto inicial X, ¿no? En este caso, para el cual se le ha asignado un elemento en el conjunto de llegada, ¿no? Por eso dice el dominio son todos los elementos en el conjunto inicial para el cual existe, ¿no? De tal manera que existe un elemento en el conjunto de llegada, un Y, donde X y Y estén relacionados mediante F, ¿no? O sea, Y es igual a F de. Ya, pero aquí debe de decir existe un único, ¿no? Existe un único Y donde esté relacionado, ¿no? Y el rango serían entonces aquí todos los Y para el cual se le ha asignado un elemento X del conjunto inicial, ¿no? Por eso señalamos aquí Y son todos los elementos del conjunto llegada, de tal manera que aquí sí, ¿no? Existe un X en el conjunto inicial de tal forma que X y Y están relacionados. Acá no es necesario de que sea único, ¿no? No es necesario de que sea único, porque puede existir otro elemento aquí en el conjunto de inicial, vamos a suponer un X5, al cual se le haya asignado también este elemento acá. Y esto sigue siendo función, ¿no? Entonces para este se le han asignado dos de acá, pero para cada uno de ellos se le asignó un único aquí, así que sigue siendo función. Por eso es que aquí no es necesario que diga uno. Bueno, ¿a qué nos referimos con lo que es una función periódica, ¿no? Una función real de variable real se va a llamar periódica si es que va a existir un número real positivo t que cumpla lo siguiente, ¿no? Que la función evaluada en x más t te resulte siempre f de x, y acá estamos hablando para todo x en el dominio de la función. Y que además al menor de estos números se le llama lo que es el periodo de la función, ¿no? Porque cuando dice existe un número real t, este valor t no es único, hay varios, dependiendo de quién sea la función, pero de todos estos valores eliges el menor y ese es el periodo de la función. Entonces, para entender gráficamente, una función periódica está formada, dice, por copias de una parte de su gráfica definida en un intervalo de longitud t. Por ejemplo, en este caso, yo veo que este valor de t es 4. Es el mínimo valor positivo, de tal manera que luego comienza la gráfica a repetir, a hacer copias. De 0 a 4 es de esta forma. Entonces de 4 a 8, otro intervalo de longitud 4 es otra copia. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces de la gráfica, observando también puedo obtener lo que es el periodo de la función, ¿no? Entonces esto es lo que es una función periódica. Son copias, como nos dice bien claro acá, de una parte de su gráfica definida en un intervalo de longitud t, donde t es el periodo de la función, que es el menor valor positivo en este caso, que cumple esta condición. Bueno, esa condición que aparece aquí se puede, en este caso, generalizar mediante un proceso inductivo y obtendríamos una propiedad, ¿no? Que nos dice que f evaluada en x más n por t, o sea que un número entero multiplicado al t va a seguir siendo esto igual a f de x, ¿no? Para todo n entero. O sea, vamos a suponer que acá sea f de x más 5t va a seguir siendo igual a f de x. Bueno, entonces, esta fue la definición para que recuerden lo que es una función y lo que es una función periódica. Ahora definimos lo que es la función seno
La función seno es una función real de variable real, cuya regla de correspondencia, o sea, definida como f de x igual a seno de x, que es lo que estamos colocando. Entonces, eh, vamos a hacer una representación tabular para algunos valores, pero lo que nosotros debemos de saber con respecto a la función seno es que es una función cuyo dominio es todos los reales. ¿Ya? Entonces, para ver el comportamiento y cuyo periodo de esta función resulta ser 2pi. Eso se puede verificar, ¿no? Demostrar que es 2pi. Es el menor positivo de tal forma que se cumple que el seno de x más 2pi es igual al seno de x, ¿no? Entonces, para ver el comportamiento de su gráfica en un intervalo de longitud 2pi, comenzamos a hacer una representación tabular, ¿no? Y luego ubicar los puntos ahí, ¿no? O sea, cuando x es 0, tengo seno de 0, te da 0. Cuando x es pi sexto, seno de pi sextos es 1/2. Es el valor que se le asigna. Cuando x es pi tercios, seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Cuando es pi medio, seno de pi medios es 1. Y así, ¿no? Si fuese 5 pi sextos es 1/2, fuese 2 pi tercios es raíz de 3 sobre 2 y es pi es 0. Y esto es 0,0 es el origen, ¿no? Raíz pi sextos, 1/2, acá está pi sextos, 1/2. Pi tercios, raíz de 3 sobre 2, aquí estamos en pi medios, 1. Y luego de ahí los valores del seno comienzan a disminuir. Cuando es 2 pi tercios, te da raíz de 3 sobre 2. Luego cuando es 5 pi sextos, te da 1/2. Ahí está. Y cuando es pi, nuevamente te da 3. Y así continúas con la tabulación. Y los puntos ahora comienzan a ser las ordenadas negativas, ¿no? Seno de 3 pi medios es -1. Seno de 2 pi es 0. Y hay algunos otros valores más. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí es que de 0 a 2pi, que es la longitud del intervalo, ¿no? La menor longitud en este caso del intervalo, para el cual luego comienzan a haber copias de la gráfica, nada más, ¿no? Por ejemplo, de 2pi a 4pi nos vuelve a hacer este mismo comportamiento. Así, lo mismo para acá, ¿no? De -2pi a 0, de esa manera. Entonces, nos damos cuenta que tiene un máximo valor acá el seno que es 1 y un mínimo que es -1. Como te había mencionado, el dominio de la función son todos los valores que asume el x, ¿no? Dentro del universo de los reales. Pero como el seno está definido para cualquier real, entonces su dominio es todo el universo, por lo tanto es todo R. Entonces, pero el rango son los valores que asume el F, o sea, el seno de x. Pero nosotros vemos que aquí el seno, eso se ve en el eje Y, pues, ¿no? Los valores que asume la función. Vemos que están desde -1 a 1 nada más, ¿sí? Cualquier valor está siempre ahí de la ordenada. Entonces el rango es desde -1 a 1 cerrado. Su periodo, como ya lo mencioné, es 2pi. Y bueno, ya tenemos entonces definido lo que es la función. Sí. De manera análoga, se define lo que es la función coseno. La función coseno también es una función real de variable real. Y su red de correspondencia, naturalmente, f de x igual coseno de x. El dominio también es todos los reales. Entonces, para ver el comportamiento, y su periodo también es 2pi. Lo vamos adelantando. Entonces, suficiente con hacer una tabulación desde 0 a 2pi para luego ver cómo se repite la gráfica, ¿no? O también lo puedes hacer de -pi a pi y ver qué comportamiento tiene. Bueno, entonces aquí, cuando x es 0, coseno de 0 es 1, coseno de pi sexto, raíz de 3 sobre 2, coseno de pi tercio es 1/2, coseno de pi medios es 0 y así, ¿no? Coseno de 5 pi sextos, raíz, menos raíz de 3 sobre 2, de 2 pi tercios es en este caso -1/2 y así. Coseno de pi es -1. Ya estos valores los vamos colocando. Mira, 0,1, 0,1 estaría por aquí. El punto, ahí está. Pi sextos, raíz de 3 sobre 2. Pi tercios, 1/2. Ahí está.
pi medio 0, ese es aquí en el eje X, y así vamos 5 pi sextos, que es menos raíz de 3 sobre 2, y con el 2 pi tercios es menos un medio, ¿no? Que es el que está acá. Ahí está el otro, el que dije 5 pi sextos, menos raíz de 3, y cuando es pi es menos 1. Ahí está, ¿no? Pero hay que continuar, pues, ¿no? Obviamente hay que hacer más tabulaciones. Cuando es 3 pi medios, coseno de 3 pi medios es 0. Cuando es 2 pi, coseno de 2 pi, en este caso es 1. O sea, llegamos hasta acá. Entonces vemos que la curva viene así. Aquí es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, y luego vuelve a cambiar de concavidad, pues, ¿no? Quedando de esta manera. Ya, entonces sabemos que de aquí en adelante son copias en cada intervalo de longitud 2 pi. Ahí está, ¿no? Esto es lo que tenemos y esto es lo que también tenemos aquí. Muy bien, entonces dominio los reales, el rango, de igual manera los valores del coseno siempre quedan de menos 1 a 1. De todas maneras, esto lo vimos en la parte de circunferencia trigonométrica también, así que ya de forma directa ya se asume que los valores que asume el coseno son siempre de menos 1 a 1. Eso lo habíamos analizado en la CT. Luego aquí, el periodo ya lo habíamos mencionado, que es 2. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las funciones senoidal y cosenoidal. Bueno, senoidal viene de seno, pues, ¿no? En este caso. Por eso, a ver, en lo que vamos a enunciar, A, B y K son números reales fijos, o sea, constantes. Entonces, por eso se llama función senoidal si su regla de correspondencia es de la siguiente forma. F de X igual a seno de B por X menos phi. O sea, el argumento del seno es todo esto, B por X menos phi. Y todo esto más un K. Y donde el dominio de la función va a ser siempre todos los reales. Entonces, si vemos que la regla de correspondencia es de esta forma y su dominio todos los reales, es una función llamada senoidal. La cosenoidal de igual manera, ¿no? Solo que ya aquí con el coseno, toda la estructura y el dominio el mismo, ¿no? O sea, A coseno y un B por X menos phi, más una constante y donde el dominio es todos los reales. Bueno, a ver, aquí vamos a ver algunas propiedades importantes, ¿no? Por ejemplo, gráficamente este phi es un desfase horizontal, phi unidades hacia la derecha, ¿no? Si phi es positivo, claro. El K es el desplazamiento vertical. El A, pues, es la amplitud. Bueno, entonces aquí, claro, asumiendo, dependiendo de la función, si ese coeficiente es positivo, ¿no? Si en este caso fuese 3, entonces la amplitud es 3. Pero por eso se coloca aquí valor absoluto de A, porque hay casos en que sea negativo, digamos menos 3, la amplitud no puede ser negativa, entonces no se toma el valor absoluto, ¿no? Ya, pero en este tipo de funciones, ¿a qué se refiere con amplitud? La amplitud está dado como el máximo valor de la función, ¿no? Más un mínimo sobre 2. Perdón, perdón. Ahí está. El máximo valor de la función menos el mínimo sobre 2. Ya, entonces lo que venía mencionando aquí, el ángulo de desfase es el desplazamiento horizontal, ¿no? En este caso de phi unidad. Claro, considerando si en este caso, si phi es positivo, ya, bueno, acá se mueve phi unidades hacia la derecha, si phi es negativo, es hacia la izquierda, ¿no?
Luego aclaramos eso. El K es el desplazamiento vertical. Y luego también podemos expresar el rango, ¿no? Y también el periodo en base a D. ¿No? Desde el periodo es 2pi sobre el valor absoluto de B. Y el rango, bueno, el rango hay que tener cuidado porque a veces no siempre trabajas con una función senoidal en un ejercicio, a veces te restringen el dominio y ya no es una función senoidal, o sea, entonces si no es todo R, entonces el rango no es este intervalo de acá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿ya? Entonces mucho cuidado. Siempre fijándonos, si el dominio es todos los reales, entonces, repito, el rango tiene esta forma de acá. Entonces es preferible mejor no calcular, pues, ¿no? El rango siempre. Bueno, entonces esto del desplazamiento horizontal, vertical, vamos a entenderlo gráficamente. Ya, vamos a suponer que yo tengo en este caso la función seno, ¿ya? En un intervalo de longitud t, donde t ya sabes que es superior, ¿ya? Pero bueno, dice, profe, pero el periodo no es 2pi, ese es de la función seno de x, ¿no? Pero si la función fuese seno de 2x, ya, ya no sería su periodo 2pi, pues su periodo en este caso sería pi, ¿no? Cambia. Por eso colocamos de manera general de 0 a t, ¿no? Entonces ya sabes que aquí es el t medios y acá es todo va así, ¿no? De forma así mitad, acá este cuarto y acá sería 3t cuarto. Entonces este sería parte de la gráfica de esta forma, ¿no? De a seno de bx, como te mencionaba, puede ser el seno de 2x y acá también puede estar incluso hasta multiplicado por un valor 3, 4, ¿no? En este caso es positivo porque se mantiene la forma. Ya, muy bien, entonces, pero ¿qué pasaría si en este caso yo quisiera la gráfica de a seno de bx, mira, pero más un k1? Entonces, como habíamos mencionado, este k1 significa un desplazamiento vertical. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si k1 es positivo, entonces quiere decir que a través de esta gráfica de color rojo puedo obtenerla de acá, que esta es la forma más básica. Sumado un k1 significa entonces que lo único que tengo que hacer es esta gráfica moverlo k1 unidades hacia arriba, si k1 es positivo. Entonces, si acá estaba en 0, ahora está en k1. Así. Trazo la línea media, que es el k1, y muevo la gráfica hacia arriba. Entonces, esta sería la gráfica de la función a seno de x más k1, porque esta función se obtiene sumándole k1 unidades a esto. Y si fuera negativo, entonces hacia abajo, ¿no? Entonces, si le sumo k2 unidades a esta, la gráfica que se obtiene es cuando se ha desplazado k2 unidades hacia abajo, porque k2 estamos considerándolo como negativo. Ya, pero ahora, no solamente a veces la función está aquí sumándole una constante, sino también aquí en el argumento, ¿no? Por eso, a ver, ¿qué pasa si yo quiero graficar ahora la función a seno de b por x menos phi 2? Entonces, este x cambió como x menos phi 2. Entonces, este phi 2 significa desfase horizontal. ¿Ya? Entonces, si phi 2 es positivo, quiere decir que esta gráfica la obtienes desde aquí, moviendo phi 2 unidades hacia la derecha. Como acá estaba en 0, ahora está en phi 2. Como acá estaba en t, este tiene que estar ahora en t más phi 2. Todo se movió phi 2 unidades hacia la derecha. Que también puede este ser negativo, entonces hacia la izquierda, pues, con la misma idea, ¿no? A phi 1 y a phi 1, considerando que phi 1 es negativo. Ya, pero puede pasar que aparezca algo en el argumento, ¿no? Un desfase horizontal y también un desplazamiento vertical, ¿no? Entonces sería de esta manera, ¿no? La función a seno de b por x menos phi 2 más un k2. ¿Qué significa esto? Que phi 2 de aquí se movió phi 2 unidades hacia la derecha y k2, como es negativo, hacia abajo. Entonces, a través de esta, en su forma simple, obtuve la gráfica de esta. Esta está de color verde, estaría por acá.
Y bueno, y ahí podemos jugar con los casos, ¿no? Puede ser en este caso así, ¿no? A seno de b por x menos phi 1 más k1. Significa que phi 1 al ser negativo se movió hacia la izquierda y como k1 es positivo, se fue hacia arriba. Ahora, como te mencioné, gráficamente, recuerda que la amplitud es el máximo valor de la función, ya que aquí está el máximo, menos el mínimo entre 2. Entonces, si yo esto menos esto entre 2 estaría hallando por aquí, este valor de acá. Entonces, la amplitud es esta. Esto de aquí. Numéricamente está representando esta altura de acá, la amplitud de la función. Entonces le coloca aquí que esta es la amplitud. De la línea media hacia el valor máximo. Esa es la amplitud, gráficamente. Muy bien, jóvenes, esto es lo que tenemos para hoy. Ya en la siguiente semana continuamos con las otras funciones. Vamos a resolver algunos ejercicios. A ver, en la uno nos dice, la nota obtenida por Juan es 20 por b menos a. Si f es la función real definida por seno a la cuarta más coseno a la cuarta más un medio con x, dice en este intervalo, y sabemos que el rango de f es un intervalo cerrado a b. Nos preguntan cuál es la nota obtenida por Juan. O sea, quiere decir que yo tengo que hallar el rango de la función que me va a resultar un intervalo cerrado para conocer quién es A y quién es B. Entonces, ¿cuál es el proceso para hallar el rango de la función? Cuando ya se tiene una regla de correspondencia, una función trigonométrica aquí. Bueno, la idea va a ser siempre reducirla, tratar de expresarlos con respecto a una sola función trigonométrica. O sea, te puede quedar todo con seno, todo con coseno, o también, si estamos ya viendo las otras funciones, todo con tangente o todo cotangente, dependiendo. ¿Ya? Y para eso hay que basarnos en las identidades que hemos visto en las semanas anteriores. Entonces, seno a la cuarta más coseno a la cuarta, sabemos por identidades que vimos en la semana 7, es 1 menos 2 veces seno cuadrado coseno cuadrado. Y luego dice aquí más un medio. Entonces recordarás tú que siempre que tienes seno por coseno, puedes formar lo que es el seno del doble. Entonces veamos si está aquí el proceso. Bueno, no, técnicamente no está, pero como tú ya sabes, seno de x por el coseno de x es igual a un medio del seno del doble de x. Así, ¿no? Ya, entonces, este que está acá como seno cuadrado por coseno cuadrado, o sea, esto se expresa así, ¿no? Como seno por coseno al cuadrado, ¿no? Así, ¿no? Porque ambos están al cuadrado, entonces ya el seno por coseno es un medio del seno del doble. Entonces lo reemplazo aquí y tendría un cuarto seno cuadrado de 2x. Pero ese un cuarto multiplicado por menos 2 te va a dar menos un medio. Entonces acá está menos un medio del seno cuadrado de 2x. Ahora, 1 más un medio que estaban aquí, ya lo hemos sumado y esto nos dio 3 medios, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Entonces, ya cumplimos nuestro propósito porque esto ya está expresado con respecto solo al seno, como puedes darte cuenta. Si deseas, acá también puedes utilizar la fórmula de gradación, ¿no? Pero, o lo puedes simplemente dejar ahí. Ya, entonces, ahora, como quiero ver, ¿qué es el rango? Entonces, el rango es ver los valores que asume f de x cuando x está aquí en su dominio.
Entonces, esto ya lo hemos trabajado anteriormente. Si yo quiero ver qué valores asume esta expresión cuando x varía aquí, entonces parto del dominio para poder ver cómo varía. Pero aquí el argumento es 2x. Por lo tanto, como x es mayor o igual que pi doceavos, menor o igual que 7 pi doceavos, primero veo la variación del argumento. Entonces multiplico por 2, queda pi sextos, y acá 7 pi sextos. Ahora, ¿cómo varía el seno de 2x de pi sextos a 7 pi sextos? Ya, entonces aquí tienes que utilizar funciones, circunferencia trigonométrica. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo acá. Acá tenemos espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos los extremos del intervalo. Pi sexto. Bueno, pi sexto debe estar por aquí, cerrado. Y 7 pi sextos, que sería por aquí. Aquí. Entonces, el arco está haciendo todo este recorrido. Eso lo hemos estado haciendo algo similar. Este, hasta que llegó acá. Ya habíamos mencionado que los valores del seno geométricamente y a medida de la variación del arco mediante segmentos, flechitas verticales. ¿A dónde llegaba? Ahí está. Toma un máximo y así continúa. De ahora de aquí disminuye hasta que disminuye hasta acá. Así. Bueno, hay que hacerle, si te gusta ser detalloso, te haces la flecha y ya está. Ya, pero todos los valores del seno ya se reflejan en esta recta cabezal. Acá, mira, ¿ves? Seno ahí, por aquí, así, hasta que toma un máximo acá. Luego vuelve a disminuir, sigue disminuyendo hasta que llega por acá, que es cero, pero no se quedó ahí, sigue disminuyendo y hasta que llegó acá a su mínimo. Ahí. Entonces, como acá está cerrado, ¿no? Porque bueno, ya casi ni se nota la bolita, entonces queda cerrado desde acá. Todos estos valores fue tomando hasta acá. Y ahora, este de aquí, este es el arco 7 bisectos, ¿sí? ¿Cuánto es el seno de 7 bisectos? Menos un medio. Y el máximo tomó acá, que es seno de pi medio es 1. O sea que varía desde menos un medio a 1. Cerrado en ambos, ¿no? Cerrado acá está menos un medio a 1. Luego voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado y esto va a variar de 0 a 1. Porque está entre un negativo y un positivo. Sería mayor o igual que 0, sea de álgebra. Y menor o igual que el mayor de los cuadrados de los extremos. Esto te da un cuarto y esto te da 1, el mayor es 1. Ya, entonces queda de 0 a 1. Luego dice por menos un medio va a cambiar el sentido de desigualdad, entonces va a quedar menor o igual que 0, mayor o igual que menos un medio. Y luego sumo 3 medios. Sumo aquí 3 medios, esto te da 1, sumo 3 medios y acá te da 3 medios. Entonces, esto que es f de x está variando desde 1 cerrado a 3 medios cerrado. Por lo tanto, ese es su rango, de 1 a 3 medios. Entonces, A es 1 y B es 3 medios. Entonces, la nota es B menos A. 3 medios menos 1 me va a resultar un medio. Un medio por 20, 10. Entonces, la respuesta es la D. Dice, no, bueno, no hay claves, pero bueno, aquí apareció la D, 10.
Bueno, no hay preguntas, quiere decir que todo claro. Digamos. A ver, problema 2. Dice, un grupo de estudiantes de la CEPRE San Marcos, después de analizar la altura que alcanza las olas de cierta playa, obtienen un modelo para la altura en metros en dichas olas en un instante de tiempo t en segundos. Si dicho modelo es definido por h de t como 5 más seno de 2πt sobre 5 menos coseno de 2πt sobre 5 todo esto al cuadrado, y más 3 seno de 4πt sobre 5. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo las olas vuelven a tener la misma altura? Ya, entonces, esto es un poquito de interpretación. Mm, Bueno, vamos a suponer, no digo que así sea la gráfica, no. Entonces, si quieres saber cada cuánto tiempo las olas tienen la misma altura, cuando tú haces esta gráfica, es t aquí y la altura aquí. Entonces, si este comportamiento va a ser con respecto a c, me doy cuenta, ¿no? Entonces, puede resultarte de esta manera, pues, ¿no? Por aquí, así de repente, como va a estar sumado con algo, así, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa que vuelvan a tener la misma altura? Vamos a suponer que en este instante de tiempo aquí, tuvo para un T1, vamos a suponer, tuvo una respectiva altura, ¿no? Ya, entonces luego, después, ¿qué tiempo ha tenido que pasar para que vuelva a tener la misma altura? Pero no se refiere solamente a esto, sino a todos en general, ¿no? Entonces, para que me vuelva a dar siempre luego el mismo valor, yo veo que tiene que transcurrir un tiempo T mayúscula, ¿no? Donde este T2 de aquí es el T1 más el periodo, ¿no? Así, siempre va a suceder así, ¿no? Entonces, ese es el periodo de la función, es el trabajo del periodo, que todo se vuelva a repetir nuevamente, es lo que habíamos explicado en la parte teórica, porque dice cada cuánto tiempo nos vuelven a tener la misma altura, o sea que lo que estamos queriendo es hallar el periodo de la función, otras palabras. Pero para hallar el periodo no lo vamos a hallar así como está la función, sino que lo que tenemos que hacer, vamos a tener que reducirla y después recién hay el periodo. Entonces yo veo que aquí lo que me conviene es resolver el binomio. Entonces binomio al cuadrado, ya, esto va así. Hacer 5 más. Este al cuadrado es seno cuadrado. Luego viene este al cuadrado, coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo es 1 siempre. Aquí. Luego sigue menos 2 veces el producto de ellos. Acá está, menos 2 seno pi por t sobre 5 coseno de 2 pi por t sobre 5. Y aquí está 3 seno de 4 pi t sobre 5. Esto que está aquí es el seno del doble, que te daría entonces seno de el doble es 4 pi t sobre 5, pero queda como menos, y sumado con el 3 te daría 2, ¿no? Entonces aquí va a estar los cálculos. Menos 5 y 1 es 6, esto menos, y esto es seno del doble. Seno de 4 pi t sobre 5 y el 3 seno de 4 pi t sobre 5. Entonces lo que te he mencionado, 3 veces este seno menos el seno, entonces ya esto te va a dar 2 veces. Y ahí. Entonces ya reducido de esta forma, ahora sí, ya puedo hallar el periodo. ¿Cómo se el periodo de este tipo de funciones? Es 2pi sobre el valor absoluto de la constante que está aquí. Siempre se va a hallar así, entonces tiene que el periodo es así, 2pi, porque es el periodo de la función seno, pero como no está solamente acá el t, sino está, es como si fuera un b por t, entonces en ese caso lo que tienes que hacer es dividirlo entre esa constante, que es 4pi quinto. Si la constante es negativa, entonces tomas el valor absoluto para que lo vuelvas positivo. Entonces sería 2pi
sobre 4 pi quinto. Entonces resuelvo y esto me queda 10 cuartos, que es 5 medios, que es 2,5. Entonces significa que, como t es en segundos, eso quiere decir que cada 2,5 segundos las olas vuelven a tener la misma altura. Cada 2,5 segundos las olas vuelven a tener la misma altura. Entonces la respuesta es la... Continuemos. A ver, problema 3 dice, la superficie de la capa de nieve y hielo en el polo sur está modelada por la siguiente función. F de t, que es 50 más 10 veces coseno de pi sobre 26 por t menos 10 en millones de kilómetros cuadrados, donde t denota el tiempo transcurrido en semanas a partir del 1 de enero. Según dicho modelo, hay el mes en que la capa de nieve y hielo sea mínima. Entonces yo quiero ver para qué valores de t esta función toma su mínimo valor. Ahora, como t es el tiempo transcurrido, ¿no?, en semana, bueno, t va a tomar desde cero y bueno, como no me dan un límite, simplemente tiempo, el tiempo se considera pues infinito, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el t, al estar variando desde cero hasta más infinito, todo este ángulo de aquí también va a variar a medida, pues vamos a suponer que t es 20, ya pues esa diferencia te queda positivo. T es 30, también te queda positivo y así, ¿no? A medida que t va creciendo, esto también va creciendo. Entonces, esto también, todo el argumento también se considera, en este caso, que está variando en los reales positivos. Entonces, al variar en todos los reales positivos, el coseno ya toma todos sus valores. ¿Por qué? Porque desde 0 hasta 2pi ya ha dado una vuelta y ya ahí el coseno tomó todos sus valores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para que esta suma, ¿no?, porque es una suma, tome su máximo valor positivo, el coseno tiene que tomar su máximo valor positivo. Y en este caso es 1, ¿no? Ese es rápidamente. No, bueno, en este caso ese es cuando es máximo. Pero ahora que recuerdo, decía que en este caso sea mínimo. Entonces, para que esta suma sea mínima, el coseno tiene que tomar su mínimo valor. Y este mínimo valor del coseno es -1, ¿no? Si te dijeran máximo, sería 1. Como dice que es mínimo, tiene que ser -1. Entonces, esto es lo que está aquí. El coseno de pi sobre 26 por t menos 10 debe de ser -1 para que esta suma tome su mínimo valor. O sea, repito, para que esta suma, o sea, esta expresión, tome su mínimo valor, el coseno debe tomar su mínimo valor. Y ese mínimo valor del coseno es -1. Y el coseno alcanza el valor de -1 porque el argumento, que es esto, está variando en todos los reales positivos. Muy bien. Entonces, habiendo ya interpretado esto, ya esto es una ecuación trigonométrica, ¿no?, que hemos trabajado en su momento en la semana número 1.
Entonces busca las dos primeras soluciones positivas, que en realidad solo hay una, que en este caso es pi, ¿no? Entonces coseno de pi te da -1. Ya está. Entonces el argumento debe ser pi. Y aquí resuelvo y te va a quedar que t es 36, ¿no? Al ojo, cancelamos pi, pasa a multiplicar 26, pasa a sumar 36. T es 36. Eso quiere decir que tienen que transcurrir 36 semanas. ¿En qué mes estaríamos si han transcurrido 36 semanas? Nos dice que en el mes 9 aproximadamente, pues, ¿no? Considerándolo, bueno, viéndolo de esta forma, ¿no? Eh, Bueno, vamos a dejarlo de esta forma, así, ¿no? Pero técnicamente un mes no tiene 4 semanas nada más, pero bueno, aquí en el modelo se entiende de esta forma. Entonces, si lo tomamos como 4 semanas, estamos en el mes de septiembre, pues, ¿no? Bueno, que si no lo tomamos como, como el mes tampoco como 4 semanas, veo que haciendo las cuentas nos queda algo de 8 puntos y algo meses. Eso quiere decir, si es 8 puntos y algo meses, entonces ya pasó agosto y estamos entre el mes de septiembre. De todas maneras, calza ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? La respuesta, como lo quieras tomar. Sí, claro, eh, pero como acá no dice ahí el mes, ya entonces, eh, si tú lo consideras acá como 3pi, bueno, va a ser un mayor valor de t, pero ya finalizas el año y vuelves, pasas, digamos, para el otro año, ¿no? Ahora, si bien acá no nos han expresado, eh, se entiende de repente, que en este caso solamente contabilicemos en un año, pues, ¿no? Ya con el otro sería pues el- me estaría dando 88, ¿no? 18, 78 más 10, ya pues 88, 88. Y estaríamos hablando de veintitantos meses, ¿no? 20 coma y algo meses. Bueno, ya entonces tocas, ya ha pasado por un año, ¿no? Hay que considerarlo solo en un año.
Veamos la 4. Dice, una empresa distribuidora de arándanos transporta semanalmente N cajas, donde N es el mínimo elemento del rango de la función real f definida por f de x, que es 17 menos 30 coseno de 2x, donde x es mayor o igual que pi tercios, menor o igual que pi. Y cada semana dicha empresa transporta la misma cantidad de cajas. ¿Cuántas cajas transporta mensualmente? Se refiere a 4 semanas. Bueno, entonces n es el mínimo elemento del rango. Tengo que ir al rango de la función. Para eso me fijo si ya tengo dominio, ya tengo dominio. Y mi regla de correspondencia solo depende del coseno. Bien, entonces ya está todo listo. Solo tengo que ver cómo varía el argumento, que es 2x. Y esto lo saco del dominio, ¿no? Por lo tanto, esto escribo acá. Como x es mayor o igual que pi tercios, menor o igual que pi medios, voy a multiplicar acá por 2. Entonces acá sería 2 pi tercios menor o igual que 2x y este es menor o igual que pi. Entonces, ¿cómo varía el coseno desde 2 pi tercios hasta pi? Bueno, vamos a hacer la ST. Aunque en realidad algo, supongo que a estas alturas ya tienes práctica. Mentalmente lo puedes visualizar. Ahora, también puedes utilizar el hecho, ¿no? Que en este caso que de 2 pi tercios a pi el coseno es decreciente, ¿no? Pero no siempre te va a servir eso porque a veces hay intervalos donde crece y decrece. Entonces, tener cuidado. Ubico 2 pi tercios, que es aquí, aprox, y el otro es pi, que está acá, pues. Este es el recorrido. Bueno, vamos a estar haciendo ya fechas horizontales, ¿no? Esto no es necesario, ya sabemos que los valores del coseno van hacia acá, y así hasta que toma acá un mínimo, que es aquí, así. Entonces tiene acá un mínimo valor, que es -1, hasta aquí, que es el coseno de 2 pi tercios. Coseno de 120 habíamos dicho que es -1/2, ¿no? Entonces varía aquí de -1 a -1/2. Aquí está cerrado, cerrado. Y ya luego, por -30 cambia el sentido acá. Esto te da 30, el sentido de la desigualdad, mayor o igual que 15. Luego sumo 17, 47, 17 acá, 32. Entonces la función quedó variando de 32 a 47, que es lo que tenemos aquí. N es el mínimo, entonces el mínimo es 32. N es 32, entonces quiere decir que semanalmente transporta 32K. Al mes, 428K. La respuesta es la D.
Vamos con las 5. A ver, dice, la altura de una ola en metros en la playa Conchán, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, es modelada por la función h de t, donde t es el tiempo transcurrido en horas desde el inicio de la mención. Determine la máxima altura que alcanza la ola. Bueno, entonces quiero yo el máximo valor de esto. T es el tiempo transcurrido en horas. No hay un límite, ¿no? No hay un límite, de todas maneras podemos limitarlo en un año, pues, ¿no? La cantidad de horas que un año, pero de todas formas ese valor de t es excesivamente grande. Si es excesivamente grande, ya que sabes que en el caso de que aparece aquí coseno de t está tomando todos sus valores, que de -1 a 1, ¿no? Entonces hay que tener claro eso de ahí, que coseno de t está tomando todos sus valores, o puede tomar todos sus valores, mejor dicho, ¿no? Coseno de t. Ya, ahora, como yo veo acá abajo un valor absoluto, este es solo un distractor en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este coseno de t menos 3, como está con el valor absoluto, yo tengo que saber si esta diferencia es positiva y negativa, y evidentemente es negativo, ¿no? Y esto lo compruebas de acá, pues sumo -3, y al sumar -3, esto me da -4, coseno de t -3 menor o igual que -2. Claro, entonces esto es negativo. Entonces, al ser negativo esto, ya sabes que esto me quedaría multiplicado por menos, que sería 3 menos coseno, o el menos multiplicado lo puedes dejar en el numerador, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que está aquí, ya lo que acabo de hacer. Entonces, este valor absoluto que te menciono es 3 menos coseno de t. Ya, entonces acá quedó el h de t y así, valor absoluto de coseno de t sobre 3 menos coseno de t más 1 más 1 medio. Para ver cómo varía esto, siempre que tienes, por así decirlo, no es racional, pero es una función racional en coseno. Entonces, siempre se descompone adecuadamente de tal manera como sumas fracciones parciales donde ya la variable solo queda en el denominador, ¿no? O sea que si tú tienes esto, ¿no? Como x sobre un x menos 2, tú técnicamente esto lo expresas así, ¿no? Eh, Así, de esta manera, ¿no? Y entonces la variable solo quedó aquí, de esta forma. Entonces el proceso es análogo acá, solo que estás con coseno en lugar de x, pues, ¿no? Esa es la idea, eso se lo han explicado en álgebra. Este es el proceso que vamos a hacer acá. Ya, eh, bueno, pero no, propiamente no está, lo han usado directo. Ya, bueno, vamos a hacer nosotros los detalles. Ya, entonces esto va a quedar así, valor absoluto. Ya, entonces las cuentas yo las hago acá, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo necesito aquí? En el numerador necesito formar lo que está en el denominador, o un múltiplo de él. Entonces, como tengo coseno de t acá, bueno, entonces yo digo, ya tengo que sumar -3 y a la vez 3. Aquí no altero nada. Y aquí tengo 3 menos coseno. Y luego se separa esto, pues, ¿no? En dos fracciones, que sería así, ¿no? Coseno de t menos 3 sobre 3 menos, solamente están cambiados de signo, como puedes darte cuenta, sumado con 3 sobre 3 menos coseno. Igual, entonces, ¿esto qué es? Esto es -1. Entonces te ha quedado así como -1 más la otra. Ya la variable quedó bajita. Ya, entonces, esto va como 3. O lo podemos haber sumado directo el 1.
pero a veces no siempre aquí va a ser uno, puede ser otro valor, ¿no? Y mi idea es eso, hacer este proceso. Ya, entonces ya está aquí, 3 menos coseno de t. Ahora, cuando yo reemplazo acá, entonces esto sumado, ya te queda el menos uno, con este uno se va y te queda solo esto de aquí. Ya, entonces quedó así, ¿no? Queda 3 sobre 3 menos coseno de t. Cierro. Y luego esto es más un medio. Ya, entonces, nuevamente, hay que resolver esto de acá. Entonces, tú ya sabes que acá el valor absoluto se reparte el numerador y el denominador. Entonces, a ver, menos coseno de t. Si coseno de t está entre menos uno y uno, multiplico por menos uno, entonces igual sigue quedando de menos uno a uno, ¿no? Entonces de aquí, a ver, yo escribo el menos coseno de t sigue estando de menos uno a uno. Y si yo le sumo 3, entonces al sumar 3, esto va a quedar aquí 2, 3 menos coseno, menor o igual que 4. Así. Ya bueno, entonces, ¿eso qué me dice? Que este denominador es positivo siempre. Por lo tanto, todo esto es positivo, así que queda sin valor absoluto. Aquí, esto va a quedar simplemente como 3 sobre 3, así, menos el coseno de t. Y esto luego más un mes. Así quedó. Ah, ya, entonces vamos a sacar a esto, pues cómo varía. Ahora, vamos a ver si por acá tenemos espacio. Aquí. Entonces, mira, yo ya tengo cómo está variando 3 menos coseno de t, que viene de acá, de 2 a 4. Ya, entonces luego tengo que invertir. Mira, de aquí vamos, invierto. Entonces, como son valores positivos, todo al invertir, el sentido de desigualdad cambia. Entonces, acá sería un medio mayor o igual. Y en inverso acá es 1 sobre 3 menos coseno. Mayor o igual que un cuarto. Luego tengo que multiplicar por 3 y sumar un medio. Ya, acá sumo por 3, 3 medios. Más, eh, más un medio, 3 medios sería 4 medios, 2. Entonces me queda 2. Mayor o igual, ya pues acá por 3 y más un medio se forma el h de t. Y mayor o igual, por 3 tengo 3 cuartos y 3 cuartos sumado con un medio, porque tengo que sumar un medio, me estaría resultando 5 cuartos. Es lo que nos escribieron aquí de frente, directo, de 5 cuartos a 2. Eso es. Nos dicen, determine la máxima altura. Bueno, la máxima altura es 2, pues, fue lo que llegamos. Efectivamente, la respuesta es la E.
Problema 6 nos dice que el volumen de aire en los pulmones de un paciente en reposo está modelado por la función real V definida, ¿no? Definido por V de T, que es A seno de B por T más pi medios, más 2,4, donde B es mayor que cero. En litros, donde T es el número de segundos transcurridos desde que se inició el proceso de inhalación y exhalación de aire. Si el paciente inhala y expira 0,5 litros de aire cada 3 segundos y al final de una expiración le quedan 2,3 litros de aire en los pulmones, determine, dice, lo que es A más 7B sobre pi. Bueno, entonces, esta función está bien claro. Está modelando el volumen de aire en los pulmones de un paciente en reposo, ¿no? En litros. Y T es el tiempo que ha transcurrido, ¿no? En segundos, ¿no? En segundos, desde que se ha iniciado el proceso de inhalación y exhalación de aire. Bueno, entonces, acá me está diciendo bien claro que si el paciente inhala y expira 0,5 litros de aire cada 3 segundos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cada 3,5 segundos, perdón, se va repitiendo el proceso. Entonces, en términos de funciones, ya que es una función eh, senoidal esto, así decirlo, de que depende del seno, mejor dicho, entonces me está hablando del periodo de la función, ¿no? Eso es lo que me dice. Bueno, entonces eh, el periodo es 3,5. ¿Cómo calculo acá el periodo? Sería 2pi sobre el valor absoluto de b, pero como b es positivo, simplemente es 2pi sobre b, ¿no? Entonces aquí está, 3,5 es 2pi sobre b, y ahí saco lo que es el valor de b. Entonces ya sabemos que 3,5 es 7 medios, por lo tanto esto quedaría 4pi sobre 7. Ese es el valor de b. Ahora, vamos a usar el siguiente dato. Y al final de una expiración, le queda 2,3 litros de aire. O sea, cuando finaliza el ciclo, ¿no? Dice que en los pulmones hay esta cantidad de litros de aire, que es lo que me está señalando. Entonces, eso quiere decir que después de 3,5 segundos, que es lo que ha finalizado, el volumen de aire es de 2,3. Y esta función es lo que te está dando el volumen de aire, ¿no? Bueno, entonces acá simplemente hay que evaluar en 3,5. Entonces, volumen para un tiempo t de 3,5 es de 2,3. Entonces, pero como la regla de correspondencia la conozco, vamos a reemplazar. Esto sería A. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Ha hecho una reducción, pues, ¿no? O sea que la función volumen también puede ser vista así. ¿No? Segundo cuadrante, seno es positivo, entonces esto cambió a coseno. Su corazón, porque pi medios cambian. Coseno de B, pero el B ya lo encontramos, es 4 pi séptimo. Sería entonces 4 pi séptimos por t. Y esto más un 2,4. Y ahí. Listo, entonces estábamos evaluando en 3,5 y este es lo que va aquí. 3,5. Pero 3,5 es 7 medios y por lo tanto esto queda aquí 2pi. Coseno de 2pi es 1, por lo tanto esto queda a más 2,4. Y este es igual a 2,3. Entonces, pasa a restar y el A va de menos 0,1. Bueno, entonces ya tengo A, ya tengo B, ya puedo hallar lo que nos pide. Me piden A más 7B sobre pi.
Bueno, reemplazo, pues a ver aquí. A es menos 0,1 sumado con 7 sobre pi por b. Y b en este caso es 4 pi 7. Entonces se va pi, se va 7. 4 menos 0,1 te da 3,9. Y la respuesta es la C. 7. Dice, el administrador de un restaurante estableció que su ingreso semanal es de 2 Q miles de soles, donde Q es el máximo valor de la función real f definido por f de x, que es 1 más tangente de x al cuadrado por coseno cuadrado de x, y donde x varía de 0 a pi. ¿Cuánto es el ingreso mensual de dicho restaurante? Muy bien, joven. A ver, en este caso, nuevamente, necesito el rango de la función. Dominio ya lo tengo, pero lo que yo requiero es reducir esto. Esto es lo que necesito reducir. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar el coseno acá. Como ambos están al cuadrado, se puede escribir el producto elevado al cuadrado, ¿no? Es una forma de verlo aquí. Entonces, ambos están al cuadrado, entonces sería 1 más tangente por coseno y todo al cuadrado. Ya, bueno, no han trabajado de esta forma. Bueno, mm, ahí están. No está por acá, se ha complicado el asunto. Ah, bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, luego explicamos lo que está hecho ahí, ¿no? Vamos con el camino más práctico. Lo que mencionaba es esto, porque de repente lo que se puede haber ocurrido a la mayoría. Tangente de x por el coseno y al cuadrado, ¿no? Porque ambos están al cuadrado, es válido hacer esto. Ya, entonces multiplico y acá me va a quedar así, ¿no? Coseno por uno es coseno de x
Y coseno por tangente me da seno de x. Y ahora, en la semana número 8 nosotros vimos que esto lo podíamos llevar a un compuesto, que es raíz de 2 seno de x más y cuarto, ¿no? Así. Entonces, finalmente, esto va a quedar como raíz de 2 al cuadrado, 2 por el seno cuadrado de x más pi cuarto. Y ahí quedamos. Cerramos. Ya está. Ahora, de aquí yo tengo que sacar la variación de el seno. O también, mira, podemos hacer esto. Como tengo dos senos cuadrados, fórmula de gradación, esto es 1 menos coseno del doble. Y esto es 2x más pi medio. Así. Pero ahora yo hago reducción. 2x más pi medio más 2x está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Menos por menos es más. Entonces me queda 1 más, cambia por su corazón, que es seno de 2x. Y ya está, es lo mismo. Ujú. Hemos llegado a lo mismo. Aquí está. Listo. Ahora, voy a usar el dominio, que x es mayor que cero, menor que pi medio. Ya, como el argumento es 2x por 2, 0 y pi. Entonces quiere decir que de aquí yo escribo que el 2x está variando de 0 a pi, de 0 a pi. Ya, esto es rápido, pues pequeñito nomás la circunferencia, pero hay que... Cero está acá, pi está acá, ¿no? Entonces el arco hace todo este recorrido de aquí, así. Bueno, eso quiere decir que el seno varía así, o desde acá así, hasta acá. Entonces esto va desde 0 hasta acá, 1. Muy bien, entonces el seno de 2, ah, no, pero está abierto, ¿no? Ah, bueno, entonces lo dejamos abierto. Ahí lo dejan abierto. Va desde 0 hasta 1 cerrado. Bueno, así mejor lo corrijo porque va a generar confusión. A ver, aquí, como acá, en 0 está abierto, acá está abierto y acá también está abierto. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí queda abierto. No toma ese valor, pero el 1 sí lo toma porque eso lo tomó en pi medios. Por eso queda desde 0 abierto hasta 1 cerrado. Que es lo que ahora está aquí. Desde 0 abierto hasta 1 cerrado. Ahí varía el seno. Luego sumo 1, queda de 1 abierto a 2 cerrado. Y recordando, Q es el máximo, entonces Q es 2. Entonces, si Q es 2, quiere decir que es 4000 semanal. Mensual por 4. 4000 por 4, 16.000. Y la respuesta es la D.
8 dice, una pelota de fútbol es pateada describiendo un movimiento parabólico donde su altura respecto al suelo, transcurrido t segundos desde que es pateada, se modeló por la función real h definida como h de t, que es igual a esto, raíz de 2 seno de pi por t sobre 10 menos pi cuartos, más raíz de 2 coseno de pi por t sobre 10 menos pi cuartos en metros. ¿Cuántos segundos transcurren como mínimo para que la pelota alcance su máxima altura? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, parabólico, eso se no es. Ya, bueno, vamos a obviar eso. La altura está dado por esta función, entonces yo quiero el máximo valor de esta función. Como t solo es el segundos transcurridos, bueno, hay un tiempo pues en el que va a subir y va a caer, pues, ¿no? Obviamente. Entonces voy a reducir la regla de correspondencia. Y ahí la idea está usar en la propiedad anterior, que es lo que estaba resolviendo el ejercicio. Yo factorizo raíz de 2 y tengo seno más coseno del mismo ángulo. Entonces eso se expresa como raíz de 2 seno del ángulo más pi cuarto, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pero acá se está haciendo el proceso, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? Aplico Pitágoras para raíz de 2 y es 2. Entonces significa que tengo que multiplicar y dividir entre 2. Multiplico por 2, divido entre 2 esto, es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces, este 1 sobre raíz de 2 lo expreso como coseno de pi cuarto y este como seno de pi cuarto. Y este es el seno de la suma, que sería entonces el seno del ángulo, que es pi por t sobre 10 menos pi cuarto sumado con pi cuarto. Y todo esto no olvidemos que está por 2. Acá se va pi cuarto y solo queda 2 seno de pi por t sobre 10. Y todo esto por 2. Ya está. Entonces, como dice, ¿cuántos segundos transcurren como mínimo para que la pelota alcance su máxima altura? Entonces, para que esto tenga su máxima altura, el seno tiene que tomar su máximo valor, que es 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que seno debe ser 1. Y seno es 1, ¿para qué valor de seno es 1? Para pi medio. Entonces, igualo a pi medio y resuelvo y me queda que t es 5. Entonces, transcurridos 5 segundos es cuando ha obtenido su máxima altura. Entonces, la respuesta sería la A en este caso.
Estas son las claves de los propuestos, jóvenes. Bueno, estamos con tiempo, vamos a ver algunos de los propuestos. La uno dice, la posición vertical en centímetros de un bloque sujeto a un resorte está descrito por la función y de t, donde t es el número de segundos transcurridos desde que el bloque es soltado desde el punto de equilibrio. O sea, quiere decir que desde y igual 0. Preguntan, ¿en cuántos segundos después de que fue soltado el bloque pasará por el punto de equilibrio por tercera vez? Es lo que nos indica, ¿no? O sea, ¿cuántos segundos deben de transcurrir desde que fue soltado el bloque para que pase por el punto de equilibrio por tercera vez? Bueno, entonces lo único que vamos a hacer es igualar a 0 esto y encontrar pues el valor de t. Pero en este caso tendría que ser el tercer valor positivo del t, ¿no? Entonces, igualo esto de acá lo voy a igualar a 0. Pero esto yo lo puedo reducir. Como es seno por coseno del mismo ángulo, ya sabes que se puede formar en este caso lo que es seno del doble, ¿no? Entonces de aquí cojo un 2 seno por coseno, es seno del doble. El doble de pi por t sobre 4 es pi por t sobre 2. Entonces cogí un 2, eso sería en este caso 5. Esto lo igualo a 0. Entonces como seno es igual a 0, entonces quiere decir que para que esto sea 0, esto tiene que ser 0, o tiene que ser pi, o tiene que ser en este caso 2pi, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos viendo esto de acá. Y por t sobre 2 nos están igualando a npi de forma general, pues no, porque en este caso sería, como había mencionado, 0, pi, 2pi. O sea, son los cuadrantales del eje X, y estos, si quiero hallar la solución general, lo igualo a un npi. Entonces despejo acá el t y te queda como 2n. Entonces, cuando t es 0, queda 0. Cuando n es 0, perdón, queda 0. Cuando n es 1, queda 2. Cuando, eh, cuando el n es 2, queda 4. Y cuando el n es 3, queda 6. Como busco la tercera solución, porque es la tercera vez, entonces sería 6. ¿No? Que es lo que vemos aquí. 6. Bueno, en ese caso la respuesta sería la A. A ver, vemos.
un ejercicio más. Vamos viendo aquí la 2. Bueno, ¿qué quiere decir tan directo, no? Dice, la altura de la marea en un puerto en metros de un día está definido por la función h de t, donde t es el número de horas transcurridas después de la medianoche. ¿A qué hora la marea tendrá una altura de 1 metro por segunda vez después de la medianoche? Entonces es análogo al anterior, joven. Lo único que debemos de hacer es igualar a 1, y como dice por segunda vez, estoy buscando el segundo valor positivo de t. Entonces, esto es lo que vamos a hacer acá. Igualamos a 1, que tendríamos 3 más 2 seno. A ver, aquí es lo que coincide, ¿no? Es pi por t sobre 6 acá y pi por t sobre 24. Jóvenes, ustedes tienen su boletín, me indican cuál es el correcto. ¿Está sobre 24 o sobre 6? Sobre 6. Sobre 6. En el boletín está sobre 6. Y acá lo han resuelto. Bueno, entonces debe ser sobre 6. Acá lo corregimos. Listo. Bueno, lo igualamos a 1. Ya sabemos que despejar el seno, esto pasa a restar, queda -2, y el 2 pasa a dividir y queda -1. Así que el seno de pi por t sobre 6 igual a -1. Entonces, para que el seno te dé -1, el arco tiene que ser 3 pi medios, o sea, 270. Ya está. Luego las otras soluciones yo las obtengo sumando vueltas. Le sumo 2 pi y obtengo 7 pi medios, ¿no? Quiero otra solución, tendría que sumar. Pero ahí nomás me detengo porque dije por segunda vez, o sea que voy a trabajar con esta segunda vez. Entonces, despejándote para cada uno de ellos, en el primero me va a resultar 9 y en el segundo 21. Entonces, el que requiero es el 21. Eso quiere decir entonces que número de horas. Eso quiere decir que desde la medianoche contabilizamos 21 horas que van a ser las 9 de la noche, ¿no? Entonces, a las 9 de la noche, la altura va a ser de la marea de 1 metro, pero ya por segunda vez, porque la primera vez fue a las 9 de la mañana. Entonces, la respuesta es la 9 de la noche. Veamos un problema más. Dice, este, la función posición en centímetros de un pistón que se mueve verticalmente respecto al centro de un cilindro está definido por y de t, que es 19 coseno cuadrado de pi por t sobre 12 menos seno cuadrado de pi por t sobre 12 menos 9, donde t es el número de segundos transcurridos desde que se inicia el movimiento. Ahora, si cuando y de t es positivo, el pistón está, valor absoluto de y es en centímetros por encima del centro del cilindro, y cuando el y de t es negativo, significa que el pistón está, valor absoluto de y de t centímetros por debajo de dicho centro. El pistón va moviéndose así, pues, ¿no? Así. Entonces, con respecto del centro, pues, de donde se va moviendo, ¿no? Si te queda positivo está arriba y si te queda negativo es que está abajo, en la parte baja, ¿no?
No significa que si te quedó negativo, la distancia es negativa, ¿no? Porque la función es posición, en este caso. ¿En qué segundo, después de iniciado el movimiento, el pistón estará más alejado del centro del cilindro por primera vez? Bueno, bien, entonces lo que hay que hacer aquí es encontrar el máximo o mínimo valor de y de t, ¿no? Porque sea que como este es movimiento, vamos a suponer, hasta el centro, va a estar en su punto más alejado cuando alcance aquí o cuando esté aquí, ¿no? Pero ¿en qué segundo después de iniciar el movimiento puede estar acá o como puede estar acá, pues, ¿no? Es lo que necesitamos averiguar. Ya bueno, primero tengo que reducir la función posición, ya sabes qué es lo que hay que hacer en este tipo de situación, ¿no? Entonces, lo vamos a pasar todo al coseno, pues, ¿no? Porque es más fácil, y ya que en este caso el seno cuadrado por pitagóricas es 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Entonces acá menos y menos es más, entonces ya tendría 20 coseno cuadrado de pi por t sobre 2. Luego acá tengo menos 1 con menos 9. Esto me va a dar lo que es menos 10. Voy a factorizar en este caso 10. Factorizo 10 y acá me queda 2 coseno cuadrado menos 1. Pero 2 coseno cuadrado menos 1 es coseno del doble. Este se conoce de la semana número 9, que vimos ángulos múltiples. Ya, esto es coseno del doble, por lo tanto sería coseno. El doble del ángulo sería por 2 pi por t sobre 6. Y esto queda por 10. Ya está. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Entonces decimos que cuando YT toma sus valores máximos y mínimos es cuando el pistón está más alejado del centro del cilindro, ¿no? En este caso, estaría pues cuando este está tomando el valor de 1 o menos 1. Cuando toma el valor de 1 menos 1 es cuando, si toma 1, está 10 centímetros hacia arriba. Si toma menos 1, está 10 centímetros por debajo del centro, ¿no? Ya, pero ¿cuántos segundos han tenido que pasar eso? Entonces, para que el coseno valga, en este caso 1 menos 1, entonces hay que hacer la igualdad correspondiente, pues, ¿no? Para que valga 1, el, esto tiene que ser 0. Entonces t vale 0. No cuenta, pues debemos considerar después de iniciar el movimiento, obviamente. Entonces, el coseno para que te dé menos 1 sea en este caso pi. No, o bueno, acá también lo puedes ver. Si no es con 0, es con 2pi. Si es con 2pi, yo le igualo a 2pi, t sería 12. Pero también se puede considerar el caso de que te dé menos 1. Entonces, cuando te da menos 1, es cuando esto vale pi. Y si esto vale pi, el t es 6, ¿no? Entonces, dice que nosotros consideramos a los 6 y a los 12 segundos, ¿no? Va a estar más alejado. Y ahora dices, profe, ¿cuál tomo? Bueno, como no indica aquí, si fuese por primera vez, ¿no? O sí, acá está, por primera vez. Bueno, entonces es 6. Listo, entonces la respuesta es la. Si no, nos hubiéramos tenido que basar simplemente en las alternativas y ver que 12 no está.
Bien, jóvenes, ya estamos a segundos de finalizar. Y nos quedamos por hoy. Será hasta el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho.